abridor Estelar. estelar del Sol de los Sábados. Aquí no está Millicent para presentarte con tanta pomposidad. Hace falta la querida. Que precede siempre la presentación, pero vamos a darle la bienvenida al economista Guarocuya Batista Cunjar. Muchas gracias a ti, mi querido Julio, Yuri, Ernesto, Susi, Pedro, donde quiera que estés. Evidentemente al equipo completo cuando se nos reintegre, Millicent, Liz Adriana, don Antonio y doña Monse, un saludo a ustedes ambos y dejarles dicho que este equipo que está aquí en cabina, incluyendo a Beto, venimos el sábado que viene. Nos van a tener que sacar de aquí. Y evidentemente pues el equipo tras bambalinas, Jennifer, Beto y... el sábado que viene y el de arriba también. No, ese está más complicado. Ese está más complicado. Hoy, sábado temprano, no puedo decir la fecha, quiero compartir con ustedes que se nos agota el año unas pequeñas recetas económicas para el año que se nos avecina, 2021. Vamos a pedirle al equipo que nos coloque una de las dos gráficas. Nosotros tenemos la costumbre, es positivo para el que nos observe en televisión o nos ve directo en YouTube, en el stream también de la página, que puede ver unas gráficas que seleccionamos para dilucidarlas, pero haremos lo posible, porque nos han hecho un comentario, de comentarlas en extenso para aquellos que solamente nos siguen vía radio. Entonces vamos a pedirle que por favor, Jovita, nos coloque cualquiera de las dos gráficas, una una tabla, otra una gráfica, y cualesquiera podemos iniciar el comentario. Queremos hablar sobre cómo se nos avecina el año 2021, ya con los datos más certeros que tenemos a fin de año, medidos tanto por el Banco Central de la República Dominicana como los organismos regionales. Si han seguido las noticias económicas, habrán visto en esta semana que la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que lo dirige el economista Alicia Bárcena, pues nos colocó en un nivel un poco incidentado para cerrar el año, con un nivel de decrecimiento aproximadamente el 5%, pero que ya la economía dominicana crecerá el año que sigue, estimado entre un 4 y un 5, depende de quien usted le pregunte. Esto así porque las estimaciones económicas, Ernesto no me deja mentir, lamentablemente son sujetas a la fecha de momento. El Fondo Monetario Internacional en octubre decía que la República Dominicana el año que viene no crecía más de un 2%. Pero cuando nos avecinamos ya en noviembre, el Banco Mundial decía no, creceremos un 4%. Y conforme se nos cierra el año, pues vamos viendo una imagen más certera. Lamentablemente los economistas somos muy dados a predecir, pero nadie tiene una visión 2020 hacia el futuro, solamente hacia el pasado. ¿Qué sucede con esto que queremos presentarle en la imagen y ojalá que Jovita nos ayude? Claro que sí, bueno, que le diga a Jennifer. Tenemos una situación que el Banco Central hace referencia hacia el nivel de crecimiento de la deuda. El Banco Central en su página abierta publicó justo ayer lo que se denomina el crecimiento histórico de la deuda pública medido como porcentaje del PIB. Siempre hemos escuchado, todos los dominicanos, vamos a intentar hervirlo a la esencia, a lo más básico. El dominicano de buena fe y voluntad que trabaja, tiene una familia, esposo o esposa, produce y tiene un presupuesto en su hogar, tiene hijos, tiene escuela, tiene electricidad, tiene agua que pagar, tiene la comida. Este dominicano se asemeja mucho a la economía dominicana, que produce y tiene muchas responsabilidades las cuales debe de asumir. Lamentablemente, cada vez que le decimos al gobierno dominicano, sin importar el periodo, si no le decimos a papá gobierno, ayúdame, tengo una situación, ven en rescate mío. Cuando vemos que el sector, por ejemplo, transportista, sindical, dice, necesito que me cambien los vehículos, porque los padres de familias, choferes, no tienen suficiente para poder andar. O cuando vemos que ante el embate del COVID, tenemos sectores que dicen, el sector alimento, bebida y restaurante lamentablemente va a quebrar si no vienen en ayuda nuestra. Bueno, pues entonces vamos a tomar a los empleados de ustedes y vamos a darle una transferencia directa de efectivo. Programas que más adelante le tendremos nombre, Patica, En Casa, FASE y otros, y estos se extienden a varios sectores. El sector construcción, que es un sector históricamente multiplicador, debido a que incide en muchas áreas. Cuando a la construcción le va mal, a la mitad de la economía le va mal. Cuando a la construcción le va bien, a la otra mitad sí le va bien. Cuando el gobierno, papá gobierno, o el padre de familia o madre de familia, que es el gobierno, pero de toda la familia nosotros, va en ayuda, en rescate,
incide en una deuda. Porque ese dinero, lamentablemente, no sale de una mata, como dicen, proviene de los impuestos. Históricamente la República Dominicana tiene un presupuesto deficitario, igual que Estados Unidos. Es decir, nosotros nos presupuestamos, vamos a gastar mensual tanto, pero solamente me entra una cantidad menor. Y es como si estuviéramos beneficiándonos de tarjeta de crédito. Usted coge la diferencia en una tarjeta, todos los meses pasa la tarjeta. Entonces me dirían, Guarocuya, pero eso no es sostenible. Evidentemente que no lo es. Pero la economía dominicana tiene una ventaja, que a partir del año 2004, posterior a la crisis financiera 2003-2004, sumamente estrepitosa para la economía dominicana. A partir de ahí, del 2004 hasta la fecha, todos los años, de contado estos últimos 6 meses de COVID, la economía dominicana tiene un crecimiento bastante alto. Entonces, asuma usted que usted está gastando todos los meses como país más de lo que le entra y está financiándose con tarjeta de crédito. Y usted tiene a final de año, como yo voy a pagar ese extra crédito, me van a cobrar carísimo, pero todos los años usted lo ascienden. Todos los años usted trabaja y tira para adelante tanto que usted comenzó ganando 20 mil pesos, el año que viene está ganando 30, después está ganando 40, después está ganando 50, 60, 70, 80. Entonces, la deuda, aunque es una deuda que se acumula, todos los años sigue y no hay manera de que usted con lo que gana lo pague, debido a que usted entiende que lo van a seguir ascendiendo y va a seguir produciendo más, usted se mantiene en esa senda sostenible. Y la deuda es sostenible hasta que llegó el COVID. Entonces, cuando llega el COVID y la economía dominicana se desploma en algunos sectores fuertemente, de repente comienza a entrar un producto de incertidumbre. ¿Cómo vamos a hacer nosotros con este decrecimiento? ¿Cómo nos ven fuera? Entonces, aquí hacemos referencia a comentarios pasados y lo que evidentemente hemos visto. La República Dominicana ha sido bendecida porque ha tenido un histórico trabajo de estabilidad macroeconómica. Eso es la inflación. El que se acuerda en la época de la crisis financiera 2003-2004 bancaria, los supermercados eran las casas del terror. Usted iba a un supermercado un lunes y el martes el precio del cereal que usted compraba o del arroz que compraba costaba el 50% más. Eso no se ha vivido desde el 2004 hasta la fecha. El tipo de cambio. Yo me acuerdo en ese entonces, yo era estudiante en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y yo llegué a entrar en mi primer cuatrimestre con el dólar al 17 por 1. Y acabé ese primer cuatrimestre en diciembre y el dólar estaba al 47 por 1. Ese disparo solamente se ve en economías del África subsahariana. La República Dominicana en el año 2004 nunca ha experimentado eso. Entonces esa estabilidad nos ha permitido a nosotros, gracias a Dios, ya sea Leonel Antonio Fernández Reina, Danilo Medina Sánchez o Luis Rodolfo Abinader Corona, nos ha permitido nosotros poder acostarnos y levantarnos el otro día y saber que sabemos cómo va a amanecer el país. Empero, ya el nivel de deuda, porque hemos mantenido un fuerte nivel de asistencialismo, para bien o para mal. Acuérdense, papá gobierno va en ayuda de todos los sectores, pero lamentablemente no hay por dónde recaudarlo porque la economía se ha caído fuertemente. Curiosamente, Guaro, cuando mayor se ha incrementado la deuda pública en la República Dominicana, o sea, han sido en entornos de crisis económica. Claro. La década de los 80, en la crisis bancaria del año 2003 y ahora la crisis económica que ha desatado, exacto, el COVID-19. Esos 3 sectores que menciona Julio Alberto, lo que dice el Banco Central, que son los 3 picos que ha tenido el desempeño de la deuda. Entonces, el número que tenemos que manejar para los que nos escuchan es el siguiente: 70. Ese es el número que tenemos que manejar. Actualmente ya sobrepasamos el 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, el 70% de todo lo que usted produce en el año entero, todo, esos son sus ingresos de trabajo, esos son la transferencia que le mandan de fuera, alguna donación, que si usted tiene un tío y le manda un dinerito de fuera, una remesita, eso incluye la picota, que usted un fin de semana le dice, fulano, ven, vamos a hacer un trabajo, y le dan alguito, todo usted lo suma de su casa entera, es el Producto Interno de su casa. Bueno, el Producto Interno Bruto del país, y el 70% lo tenemos totalmente endeudado. Aún así, hay muchas otras economías desarrolladas que deben más, comenzando con Estados Unidos, pero son economías desarrolladas. A lo que queremos llegar es lo siguiente: el Banco Central, sabiamente, ya está vislumbrando un tema que, si ustedes, queridos escuchas, prestan atención, sabrán que viene, puesto se ha soltado un poco. Y esto es lo que quiero que como receta para el año que viene estemos todos preparados. Actualmente, el flujo económico dominicano no puede pagar más de un 70% del Producto Interno Bruto con la estructura que el gobierno tiene. Eso significa que el famoso pacto fiscal debe de venir sí o sí. No es que queremos
que bajo los gobiernos del presidente Danilo Medina se quería hacer un pacto fiscal, reunir a todos los actores de importancia y participación en el país, de todos los sectores, y concentrarnos en cómo actualizar el sistema económico público y privado, principalmente en cuanto al entramado impositivo. No es que se quería, es que ya es obligatorio. Apunten las palabras de este humilde servidor, año 2021 viene el pacto fiscal. No porque sea una política de gobierno, sino porque ya estamos obligados a. Pero les adelanto que el presidente Abinader tiene una oportunidad de oro, él y su equipo económico, de casarse con la gloria, como se indica en el vernáculo dominicano, si a través de este pacto fiscal podemos eliminar muchas retrancas y muchas ineficiencias que arrastramos producto de ser una economía con raíces en el subdesarrollo. Ya no somos un país pobre. Esto es un país de ingresos medios y hasta medio altos, lo que es un país muy desigual. Aquí el dominicano con recursos tiene muchos recursos, tanto o más como cualquier rico de apellido de cualquier país desarrollado. Pero el pobre todavía le falta mucho. Esto es un país muy desigual, pero es un país con muchos recursos. Entonces, temas que no deben de faltar, presidente Abinader y equipo económico. Sacrificio fiscal. El gobierno deja de recibir muchos recursos por dar un beneficio. No te cobro los impuestos si traes esta maquinaria. No te cobro los impuestos si te instalas en esta zona. No te cobro los impuestos si haces negocio de esta manera. Debe de ser estructurado de una manera moderna y eficiente. Porque, le voy a decir algo, hay una ley de desarrollo fronterizo. Yo no me conozco una sola empresa que haya generado empleo. Una sola empresa. Bueno, agrégale ahí también. Ahí hay 100 que se han instalado, no pagan impuestos sobre la renta. Yo pago más impuestos. Usted, querido escucha, cuando va al supermercado y paga ITEVI, paga más que muchísimas de esas empresas. Acuérdate también del pacto eléctrico. Porque más de la mitad de la deuda del sector público no financiero, que eso es un dato que aquí se dice poco, proviene por el déficit eléctrico. O sea, y a lo que se refiere, el tema del déficit eléctrico es que el gobierno subsidia directamente la factura de muchas zonas. O sea, aquí lamentablemente, cuando usted llega a ser clase media, es un insulto que las EDES, de repente, usted pagaba 1,000 pesos por el consumo de luz que tenía, si usted vivía en un sector de clase baja, y con el mismo consumo eléctrico, si usted viene en otro sector, de repente no son 1,000 pesos, usted paga 8,000. O sea, pegan un brinco, que a lo que Pedro una vez hablaba de ese tema, que usted se queda, no tiene justificación. Miren la gráfica ahí, a lo justo a lo que se refería Julio. La fuente es el Banco Central, y estos 3 picos que vemos en esta representación del comportamiento de la deuda pública, medida como porcentaje del PIB, 1970-2020. A esos 3 picos se refería Julio. Y Ernesto lo ha mencionado en el pasado. En los años 80 tuvimos una crisis de deuda en toda América Latina y la región. Aquí fue un relajo. Aquí la gente se lo olvida. El Fondo Monetario entró aquí. Tuvimos un presidente, Salvador Blanco, tuvo una crisis económica. Y luego más adelante pudimos salir de eso. Crisis financiera 2003-2004 y después en el tema COVID. Y esta última tabla que vemos aquí, esta tabla, la fuente es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El equipo que dirige Alexis Cruz son los técnicos económicos que tiene el equipo del Ministerio de Economía. Aquí vemos las últimas proyecciones por organismos internacionales de las distintas economías de la zona. Los números que tienen que ver donde tienen las flechas. Si se fijan en la primera división, el año 2000, tanto la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL y una compañía privada que ha contratado el gobierno dominicano que se llama Consensus Forecast, siempre han dicho, el año 2020 la economía dominicana cierra, el PIB cierra cayéndose un 6%, un 4%, un 5,5%. Pero ya la segunda división, bajo el encabezado rojo, vamos a tener un crecimiento que va desde un 2 hasta un 4.7%, depende a quien usted le pregunte. O sea, la economía dominicana tendrá una recuperación. Se hablaba que será en V, una V, o sea, todo lo que se cae, todo lo que se recupera. No aparenta ser así. No porque no queramos, sino porque es algo que a veces no obedece a nosotros. Nosotros lamentablemente dependemos fuerte medida del turismo. Y esto me trae ya para las conclusiones del comentario. Tomando en cuenta que viene un pacto fiscal, la principal receta económica que debemos tomar en cuenta es los sectores que durante la crisis del COVID, aún con la enorme cantidad de recursos que el gobierno dominicano ha estado invirtiendo, los sectores que no han podido despegar, los sectores que no se han podido recuperar, principalmente los sectores comerciales MIPYMES, los sectores de alimentos, bebidas y restaurantes y el sector turismo. Estos 3 grandes sectores que tienen una altísima incidencia en el dominicano de a pie
necesitan estar al frente de cualquier política económica que tome la República Dominicana para 2021. Olvidémonos de cualquier inventiva, olvidémonos de querer saber cómo se hace el agua tibia. Veamos los ejemplos ya existentes. Cualquier economista, no importa su partido de preferencia, le va a decir cuáles son las mejores políticas. Lo que tenemos que llamar la atención es, hay muchos dominicanos de a pie que aún con PATI, aún con FASE, aún con Quédate en Casa, no tienen cómo cumplir el mes. Y muchos de estos, lamentablemente, pertenecen a sectores económicos sumamente vilipendiados que se van a ver muy, muy feos si el pacto fiscal desde enero de 2021 no los considera como hijos necesitados de Quisqueya. Presidente Abinader, le deseamos para lo que queda del año y lo que se nos avecina, que usted ponga sus oídos en su equipo económico, tiene un muy buen equipo, principalmente en el Banco Central, y vea la necesidad que tiene la República Dominicana de no dejar de lado algunos sectores. Olvidémonos, presidente, de esos 100 millones de pesos al sector artístico. En vez de dárselo a los artistas, te quiere dar lo mismo 100, délo, pero déselo a los compositores, déselo a los arreglistas, déselo al güirero. Vaya a las asociaciones, que la hay muchas, y déselo a los miembros, no a las asociaciones, no a los dirigentes de orquesta. No es una política tan querida, porque no se vende bonito, pero presidente, Humberto, es la mejor receta económica que podemos tener para el 2020. La economía dominicana, viene un pacto fiscal y el pueblo necesita con qué comer. Cambio fuera. El sol de los sábados.